Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero mostrar mm, ya la animación para el ejemplo 33 de la página 280 del Purcell, del conjunto de problemas de la sección 5.1 de este autor, en el que, bueno, ya teníamos un segundo video para la lectura de este cuaderno y queremos que para esta situación mostrarle al estudiante la animación completa que le permita como contextualizarse mejor a esta situación física de movimiento rectilíneo. Entonces la situación es esta, iniciando en una posición S igual 0. Entonces voy a ponerle aquí, iniciando, aquí pone en una posición S igual a 0, porque aquí la posición se denota con S, cuando t vale 0. Entonces nos está diciendo que la posición será 0 cuando t vale 0. Y el objeto se mueve a lo largo de una recta, de modo que su velocidad en el instante t del movimiento es v igual a 2 veces el tiempo menos 4. Entonces nos lo muestra como una función lineal y nos preguntan dos cosas: cuánto tiempo le toma en llegar a la posición 12, siendo que empezó en la posición 0, y cuánto tiempo le toma recorrer una distancia total de 12 centímetros. Entonces la posición de 12 centímetros. Entonces eso de entender posición y distancia, aquí en este cuaderno también lo incluyo en los prerequisitos del cuaderno. Creo que, pero quiero mostrarles en la descripción animada. Entonces para la descripción, bueno, ya se importa SymPy para trabajar con variables simbólicas, en este caso el tiempo, la posición y la velocidad, y el tiempo para alcanzar la posición de 12, aunque también el tiempo para alcanzar la distancia de 12. Entonces también esta sería como otra de las que yo quisiera aquí poner, control C, y definir una variable, un tiempo para una distancia de 12, una distancia recorrida de 12, distancia recorrida de 12. ¿Y por qué quiero mostrar eso así? Para que uno distinga variables. Una cosa es el tiempo, que es la variable que me permite describir el movimiento a lo largo de la recta para cada instante de tiempo. La posición, que también es la otra variable que me permite describir la ubicación de la partícula en esa trayectoria. Luego la velocidad, y las pongo en palabras para utilizando las bondades de Python para uno escribir las variables físicas con las mismas palabras que ellas significan, para mejorar la legibilidad del proceso, de lo que se quiere mostrar. Entonces las dos preguntas son en realidad hallar los valores asociados a estas dos variables: el tiempo para alcanzar una posición de 12 y el tiempo para alcanzar una distancia recorrida de 12. Y aquí le ponemos esa misma variable repetida aquí cuando se evalúa la función var en estas cadenas de caracteres asociadas a estas variables. Así definimos las variables. Luego defino la función velocidad como función de Python. Velocidad es 2 veces el tiempo, escribiendo velocidad en palabras y tiempo en palabras, no denotar el tiempo con t como en el estilo algebraico. Y el valor absoluto de la velocidad, bueno, en este caso de tenerla ahí, el valor absoluto entonces se calcula como ABS de la velocidad. Recuerden que valor absoluto, la función se llama absolute y se abrevia con ABS del inglés, porque ellos, bueno, eso es otra de las ventajas de Python, que al igual que el inglés es muy de abreviaturas. Entonces los nombres de las funciones a veces son abreviaturas de las palabras o de los nombres para ellas. Bueno, aquí velocidad, valor absoluto de la velocidad. Bueno, esta parte no la necesitamos mostrar. Entonces cuando uno la escribe así, es como cuando las quiere mostrar los valores en cada instante. Importamos también NumPy para cálculo numérico, Matplotlib para graficar,
y hay Python Widget para hacer el gráfico interactivo con deslizadores. Transformo la función velocidad como función lambda para que se me vuelva una función numérica de Python, y la función valor absoluto de la velocidad lambda, que a través del Landify se convierte en una función numérica de Python. Entonces Landify viene a ser una forma de convertir la función velocidad de SymPy en una función velocidad lambda o función de Python. Entonces transforma las funciones de SymPy en funciones numéricas de Python. Y luego construimos una función trazar la partícula en movimiento con parámetro t inicializado en 0. Luego definimos la función posición. ¿Y cómo se calcula la posición? Integrar la velocidad desde la variable sea el tiempo, desde 0 hasta t-bajo. Entonces que la variable de la función posición sea tiempo-bajo y la variable de integración sea tiempo. Entonces aquí distinguí yo tiempo-bajo para la variable de la función posición y tiempo solito para la variable de la integración. Bueno, y para la distancia, como sea también una función del tiempo-bajo, donde cuando el tiempo-bajo sea menor o igual que 2, calcule la distancia recorrida como la integral de menos la velocidad. Y cuando el tiempo sea mayor a 2, integre menos la velocidad más la integral de la velocidad, menos la velocidad en el intervalo de 0 a 2 y a la velocidad en el intervalo de 0 a tiempo-bajo. Y luego llamamos a la función scatter porque la función scatter es para graficar puntos, y queremos graficar un punto grueso que simbolice la partícula en movimiento. Entonces la función scatter va a graficar posición, 0, posición de la partícula en el tiempo t, con length width, con el parámetro length width o ancho de la línea de 4 para que sea bien grandecito, y el color sea rojo para distinguirlo, y el label la ponemos con formato F de cadena para que podamos poner aquí en cada instante, para cada momento t, él me grafique la distancia recorrida. Y creo que también podemos pedirle que nos incluya la posición. Dejémoslo hasta aquí por ahora. Con Axis definimos el dominio de graficación y vamos a ponerlo legend para que nos ponga la leyenda, esta distancia, la partícula. Grid para la cuadrícula, bajémoslo un poquito a la opacidad de la partícula con el parámetro alfa en 0.4 para que nos quede una opacidad del 40%, y escalemos el eje horizontal desde -4 hasta 13 de 1 en 1, y ya llamamos a la función interact, que va a vincular a la función que traza el movimiento con el parámetro t o el deslizador. Y ya con eso corremos y miren que él nos muestra que empieza en t igual 0 y aquí está la partícula roja, que en la posición el eje horizontal va a ser el tiempo y el eje vertical, bueno, en realidad el eje horizontal va a ser la posición en este caso, entonces voy a ponerle aquí el eje horizontal es la posición, entonces voy a ponerle aquí plt.xlabel, y aquí, ¿qué es el eje horizontal? La posición de la partícula. Entonces nos ponemos un sistema coordenado que tiene
sistema horizontal coordenado que tiene antes del 0 las posiciones negativas y después del 0 las posiciones positivas. Y es para poder mostrar cuando una partícula está antes de la posición de referencia, eso lo denotamos con números negativos, y cuando está después de la posición de referencia, para denotar un movimiento en el que el objeto se mueve a la derecha y a la izquierda. Entonces cuando él cambia de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, es que necesitamos para describir el movimiento de un sistema coordenado horizontal. Entonces así y le ponemos título también. Entonces bueno, pues entonces plt.title, y le ponemos pues simulación de un movimiento rectilíneo de derecha a izquierda, que cambia de dirección, que cambia de sentido de movimiento, algunas veces se mueve a la izquierda, otras veces a la derecha. Miren que ya no aparece con el título y demás. Y ahora sí, ya usted le separa acá y le da para que el tiempo lo vayas moviendo. Entonces el tiempo se va a ir en décimas de segundo, y así vas a ver que, mire que cuando te vale 0 ya está en la posición 0, mire que está en la posición 0, y cuando te vale punto 1 ya se está moviendo hacia la izquierda, punto 2 más hacia la izquierda, punto 2 más hacia la izquierda, otros punto 2 segundos más hacia la izquierda, de tal manera que al cabo de un segundo ya está en la posición menos 3, y al cabo de, miren que se sigue moviendo, y al cabo de 2 segundos, aquí cuando llega a los 2 segundos ya está en la posición menos 4, y cuando llega a la posición menos 4 ya empieza a mover a la derecha. Entonces miren que él ya se va moviendo hacia la derecha, de tal manera que a los 6 segundos, miren, cuando te vale 6 segundos, él ya llega a la posición 12. Y la distancia recorrida ya es de 20. Entonces miren que nos muestra que la distancia es de 20. Ahora, ¿y cuándo llega a una distancia de 12? Devuélvase. ¿Al cabo de cuánto tiempo? Entonces uno dice, bueno, de una posición de 2, una distancia recorrida de 12, más o menos a los 4.8 segundos, recorre una distancia de 12 como nos aparece aquí en el gráfico. Y al cabo de 6 segundos llega a la posición 12. Entonces esta animación nos permite diferenciar distancia recorrida y posición alcanzada, distancia recorrida y posición. Y esta distancia recorrida, pongámosle con solo 2 décimas, entonces le podemos decir acá en distancia que él, creo que le ponemos aquí 2 puntos, punto 2f, creo que se le pone así, y así él lo corremos de nuevo, y ya cuando nos da la distancia la da con 2 cifras decimales. Entonces así es más fácil para leer. Paramos el tiempo porque con todos esos décimos es como molesto. No queremos sino una distancia que no tenga sino 2 cifras decimales. Entonces así ya tenemos toda la animación completa, y bueno, aquí le ponemos para finalizar plt.show para que cuando la corramos él ya no nos ponga este mensaje, bueno, pues ese otro texto que puso ahí indeseable, finalmente que se fije en el deslizador, el título, el nombre para el eje horizontal, el eje vertical ya para nosotros aquí no tiene significado porque es el movimiento rectilíneo. De pronto le voy a pintar también la trayectoria horizontal en verdecito delgadito, por ejemplo. Entonces voy a ponerle, o en azul muy clarito. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Eso se hace con plt.axline, cuando quiero pintar una región horizontal o una recta, y la recta y igual 0 es la que está a una altura de 0. Para que a esta altura me trace esa recta, y le digo de dónde hasta dónde. Bueno, pues queremos que se vaya desde menos 5 hasta 13, donde estamos graficando. Entonces con un x min de menos 5 hasta un x max de 13.
estamos graficando hasta ahí. Y miren ya acá, ya nos grafica la trayectoria y la partícula. Y ya si le quieres un poquitico más a la partícula para resaltarla, póngale tamaño 8 si quiere, para resaltar más la partícula. Entonces miren que ya queda más resaltadita y queda la trayectoria. Entonces nos queda una mejor animación para describir el movimiento a los estudiantes y tengamos así un mejor significado de las cosas. Este es el mensaje que yo quería eliminar, este otro, pero bueno, no lo eliminó el plt.show. Bueno, entonces ahora sí ya tenemos esta. Les agradecemos mucho. Ya tenemos este instrumento de animación para los estudiantes para presentar este saber, y que este código lo actualicen. La búsqueda de darle este código a los estudiantes es que ellos lo tomen, control C, y para los ejercicios de entrenamiento, para cada uno de ellos que tienen abajo, por ejemplo para el ejercicio 4, le pongan una línea más de código, peguen este y le digan, bueno, pero es que en el de entrenamiento, en el que le dicen de una partícula que empieza también en posición 0 y que se mueve a lo largo de una recta con una velocidad de 2t² menos 8t más 15 centímetros por segundo, ¿cuánto le toma en llegar a la posición 15 y cuánto le toma tiempo le toma para llegar para recorrer una distancia de 15? Entonces aquí le voy a poner para llegar a la posición S igual 15 y cuánto le toma para recorrer una distancia total de 15 centímetros. Entonces es muy bueno para distinguirlo. ¿Y cómo lo hace? Pues ya si le dieron que la velocidad es 2t² menos 8t más 15, entonces aquí es 2t² menos 8 por el tiempo, que ya el tiempo lo denotamos con la palabra completa, más 5. Bueno, entonces le pone aquí más 5. Y así tenemos la velocidad definida. Y cuando tiene la velocidad, bueno, también le dice, creo que no te necesita nada más. Creo que no necesita nada más, aunque este se hizo sabiendo que a los 2 segundos él cambiaba de sentido. Entonces necesitamos, es como cuando él cambia de sentido, cuando él hace cambio de sentido, es porque la velocidad se hace 0. Entonces necesitamos, es como que esta función distancia identifique cuando la función velocidad se hace 0. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues graficamos la función de velocidad. Entonces esa función velocidad, que es una función cuadrática, para que veas dónde se hace 0. Entonces import numpy as np y import matplotlib.byplot as plt, y bueno, gráficas en un dominio que sea np.arrange desde para parábolas desde -4 hasta 4. Queremos identificar el 0 de esta función. Defines esa función velocidad como función de Python. Entonces la puedes definir como def v dt 2 puntos y que return 2 por t al cuadrado menos 8 por t más 5. Entonces aquí ya lo estoy dando en el lenguaje algebraico, y luego el rango lo defino como la velocidad evaluada en este dominio, y luego le pido que plt.plot, que la función plot me grafique dominio contra rango. Y ahora sí, bueno, me dice que invalida sintaxis porque se me fue una comita aquí de más, y miren que él nos muestra que ella como que alcanza 0 como por acá. Entonces podemos verlo bien donde alcanza el 0,
Entonces decimos, bueno, para poder ver dónde alcanza la velocidad se hace cero, pues grafiquemos mejor en el dominio desde menos 1 hasta 4 para poder ver los ceros de esta función. Entonces mejor desde menos 1 hasta 4 con incrementos de 0.1, que sea más suavecita, nos dé más precisión. Miren que ya nos muestra que ella se hace 0 más o menos antes del 1 y se hace 0, pongamos la cuadrícula para que lo veas mejor, con plt.grid grid, y miremos que se hace 0, aquí miren que se hace 0 antes de 1 y se hace 0 después de 3. Entonces saberlo exactamente no lo puede hacer exactamente donde se hace 0, lo puede hacer SymPy a través de Solve. Entonces vamos a hacerlo con eso, lo hace SymPy. Entonces, como haya sus ceros, dado que no son enteros, porque donde la velocidad se hace 0 es cuando, en el instante en que el movimiento de la partícula cambia de sentido. Entonces miren que aquí está cambiando, la gráfica le muestra que la velocidad es antes de 1, bueno, antes de ella, acá está la velocidad por encima del eje horizontal, es decir, la velocidad arranca positiva, es decir, el objeto se mueve hacia la derecha, luego se detiene para moverse hacia la izquierda, porque ya aquí la velocidad es negativa para estos tiempos. Bueno, y empezamos, siempre empezamos como es una función del tiempo, pues no, empecemos desde t igual 0. Entonces, porque la variable independiente es el tiempo. Entonces, si empezamos en 0, entonces dice, bueno, entonces la velocidad empezó en 5, positivo, y fue disminuyendo la velocidad, pero siguió siendo positiva hasta casi los 0.6 segundos, y de 0.6 hasta 3 y pico segundos la velocidad se hizo negativa, es decir, se movía hacia la izquierda para luego moverse a la derecha. Es una partícula que arranca moviéndose hacia la derecha, luego hacia la izquierda y luego otra vez a la derecha. Entonces, que el gráfico le va diciendo el sentido del movimiento. Entonces, uno aquí le pone también título para poder que sepa que ese gráfico que representa, plt.title, y aquí le decimos gráfica de la función velocidad, y le ponemos el plt.axHline para que me grafique a y igual 0 en un x min de, es bueno, pues el dominio lo establecemos con a, b igual a, en este caso está 0,4, y eso lo establecemos así para que aquí ya no pongamos sino a y b cuando definimos el dominio, para que cuando cambiemos a y b cambien toda la parte del código el dominio. El xmin va a ser entonces en a y el xmax va a ser en b, y así el estudiante pueda ver del gráfico esta hline que sea color, digámosle color blue, y el gráfico sea rojo, entonces color red, y así miremos a ver. Entonces color red, entonces aquí cuando le decimos color, el parámetro va con el igual, y aquí ya nos muestra que la velocidad empieza positiva, aquí se hace 0, es decir, y si la velocidad es positiva, el objeto se mueve hacia la derecha, donde se hace 0 se detiene el objeto
y luego sigue con velocidad negativa, es decir, se mueve hacia la izquierda, y luego sigue con velocidad positiva, es decir, se mueve a la derecha. Y entonces uno quiere encontrar exactamente estos puntos antes del 1 y después del 3, exactamente dónde están. Entonces para eso se resuelve con solve de SymPy una ecuación. Entonces la plantea. ¿Cuál ecuación? Pues la ecuación dada por la función velocidad b de t a un lado igualado a 0, cuando la velocidad es 0. Y ese sol le dice esa ecuación y a quién despeja, al tiempo. Vamos a ver si no necesitamos definirla de otra manera. Dice que quién es t. Entonces vamos a ponerle aquí, bueno, pues from SymPy import asterisco para traer a SymPy y declarar a t como la variable, a t y b como las variables, en este caso definidas con la función var en la cadena, evaluada en la cadena t, b, que son las variables que quiero definir. Y ahora sí miremosle a ver, y dice, pero symbol no es llamable. Entonces vamos a ver sol de q b de t, vamos, démosle esa función b evaluada en t. Bueno, pues definámosle la función b de t como variables de SymPy, entonces con el operador igual, y ella es 2t cuadrado menos 8t más 5. Entonces le pones, bueno, este mismo que hay aquí, 2t cuadrado menos 8t más 5, para que se quede como variable de SymPy. Y aquí le digo que variable de SymPy lo que va a hacer es ab evaluarlo punto subs evaluar a la variable t la voy a evaluar en t guión, y la variable de la ecuación entonces t guión bajo. Entonces la variable de la función b es t y la variable de la ecuación va a ser t guión bajo. Y ahora me dice, ¿y quién es t guión bajo? Bueno, pues la hubiera definido aquí. Entonces aquí nos pide, bueno, pues utilizaste otra más, entonces la defines coma t guión bajo como una tercera variable que vas a utilizar en tu problema. Y ahora sí, es que definitivamente esos ceros eran raros, porque era 2 menos raíz de 6 sobre 2 y raíz de 6 sobre 2 más 2. Entonces son unos ceros muy raros, y él puede ambos pues tomarlos. Entonces yo puedo decirle, bueno, deme de esa solución la primera componente, y de esa solución, entonces aquí de esa solución control C, control V, la segunda componente, y así me las entrega por aparte en la tupla, y yo puedo a cada una de ellas convertirlas en un flotante. Entonces le puedo poner punto eval f para que evalúela como un flotante o un decimal, y aquí ya está también punto eval f, evalúela como un flotante. Y después de que la evalúa, ya miren que ya tenemos que en realidad sí era casi 1, pero es punto 77 y 3.22. Entonces ya con eso yo puedo decirle cómo él me puede trabajar las cosas. Entonces para definir la función que me permita graficar toda la animación, yo necesito esa función posición, así, nada más la función posición b no tiene problema, definitivamente no tengo que hacerle nada. Esa es la función distancia en la que hay que hacerle, porque tengo que calcular el valor absoluto de ella. Entonces en realidad la función posición ya eso nos funcionaría bien así. Vamos a ver, y miren que a ver si el movimiento sí es como esperábamos. Entonces así
Entonces inicialmente se mueve hacia la derecha, como habíamos dicho, y al cabo de los 0.8 segundos, más o menos, termina de moverse ahí para moverse hacia la izquierda. Miren que ya se mueve hacia la izquierda. Y a los 3 y pico segundos ya se mueve otra vez hacia la derecha. Entonces, miren que ya se mueve otra vez hacia la derecha a los 3 y pico segundos. Mira qué belleza. Entonces nos muestra eso, y podemos, como para ampliar un poquitico más ese movimiento que se está moviendo, miren que aquí, bueno, necesitamos que llegue a la posición 15, entonces necesitamos que, como quiere llegar a la posición 15, entonces ya necesitamos que el dominio, que aquí ya en plt.axis, aquí en plt.axis el eje se grafique hasta 15, entonces pongo hasta 16, así, entonces vamos a ver aquí hasta 16, y eso también implica que plt.xtrix también se vaya hasta 16, y listo. Creo que ya con eso nos da. Miren que ya se fue hasta 16, y así ya le puede responder a la pregunta viendo la animación. Le dice, bueno, pues entonces, ¿al cabo de cuánto tiempo recorre una distancia de 15? Entonces, miren que hasta aquí lleva una distancia distancia todavía no le está dando en negativo, que no tiene sentido porque una distancia siempre es positiva. Entonces tenemos que revisar porque me está dando distancias negativas. Entonces, distancia recorrida, sí, ahí es donde sí viene lo de que tenemos que integrar, lo de ponerle toda la definición, para que me calcule bien la distancia. Entonces, como tenemos el tiempo va hasta aquí va el primer cero de la función. Aquí le vamos a poner primer cero de la velocidad, que tenemos un cero que es antes de 1, ese primer cero, pongámoslo como lo calculó de manera exacta. Entonces quitémosle el elevado al f para que nos dé de manera exacta. Nos eleva al f, queremos esos ceros bien. Entonces, el de manera exacta es 2 menos raíz de 6 sobre 2. 2 menos raíz de 6 sobre 2. Eso es el primer cero. Entonces aquí le pones primer cero, 2 menos raíz de 6, np, bueno, pues puede ponerle sqrt, raíz de 6 sobre 2, dividido 2. Y el otro cero, aquí le pones segundo cero, cero de la velocidad, pues entonces le pones que es raíz de 6 sobre 2 más 2. Entonces es que es 2 más raíz de 6, sqrt, square root de 6 sobre 2. Ya sí tenemos los dos ceros, y entonces esto va, cuando el tiempo sea menor que el primer cero, menor que el primer cero de la velocidad. Eso es lo bueno de Visual Studio, que me autocompleta. Entonces la integral va a coger como ahí la velocidad es positiva, integra es la velocidad, y una vez me da todo. Después viene el otro elif. Entonces me pone elif para el siguiente caso, en el que el tiempo, que es tiempo guión bajo, pues que es el tiempo, pues está entre el primer, es menor, es mayor que, creo que esto nos permite una sintaxis más sencilla, y es que el tiempo esté entre el primer cero de la velocidad menor que el tiempo guión bajo, y el menor que el segundo cero de la velocidad. Es que cuando eso pase, cuando el tiempo esté entre esos dos, entonces él va a integrar
va a tomar algo parecido al que está aquí, y es, va a control C para hallar la distancia, va a integrar la velocidad en la primera parte hasta el primer cero, hasta el primer cero de la velocidad, y le va a sumar la integral de la velocidad desde el primer cero hasta el tiempo, desde el primer cero hasta el tiempo completo. Aquí le ponemos, como creo que aquí le podemos poner un backslash enter, que me permita el cambio de línea, y correr este hacia acá. Bueno, entonces así tenemos el segundo caso, y en el tercero, cuando el tiempo es mayor que el segundo cero de la velocidad, pues él coja todo este, control C, y le adicione aquí, entonces aquí ya que control V, y le adicione bueno, ya en el segundo momento integra la velocidad cuando es positiva, o sea, antes del primer cero, más el inverso de la velocidad cuando ella es negativa, o sea, desde el primer cero hasta el segundo cero, y luego cuando es del primer cero de un número mayor al segundo cero que se mueve a la derecha, integra es la velocidad más la integral del inverso aditivo de la velocidad, más, entonces aquí le ponemos backslash enter, más la integral, el segundo, control C, control V, de la velocidad desde el segundo cero de la velocidad. Está cero de la velocidad hasta el tiempo. Entonces así creo que ya me quedó bien. Ya en esa segunda parte, como la velocidad es positiva y es integrar la velocidad, yo creo que ahora sí ya nos quedó perfecto. Ya tiene 3, y miremos a ver si ahora sí tiene sentido que todo haya funcionado. Entonces distancia, ahora sí nos las da positivas, ahora sí tiene sentido, y en el primer momento se está moviendo hacia la derecha, como predecíamos. Aquí ya nos dio un problemita y nos dice type error supported format string passed non-type. Eso debe ser porque creo yo que es cuando el tiempo es menor o igual al primer cero, cuando va del primer cero al segundo cero. Yo creo que en este tenemos que aquí va cerrado hasta el primero, aquí va abierto desde el primero, y aquí le doy menor o igual para que también sepa cuando llegó al segundo cero, y ya luego cuando es mayor. Yo creo que ahí sí ya vamos a ver. Entonces empecemos a ver si fue ese el problema. Pues aquí ya la distancia es de 1.40, 1.77. Aquí es donde nos está generando el problema, y ya de ahí en adelante no nos quiere funcionar. Está diciendo que no soporta un formato de string pasado para un non-type, y nos señala que es en el formato de impresión, porque es en self.f. Bueno, por aquí es como porque alrededor de esta línea, distancia con función del tiempo, creo que distancia, creo que está bien. Sí, es que cuando vaya a integrar acá, en el segundo,
Hasta aquí una vez el tiempo. Y en este tercero tiene que ir, en la segunda parte tiene que integrar a menos la velocidad entre el tiempo que va del primer cero hasta el segundo cero. Hasta el segundo cero de la velocidad, porque en el tercer tiempo o en la tercera parte del movimiento es para tiempos cuando la velocidad vuelve a ser positiva, y ahí ya tenemos que integrar para hallar la distancia recorrida a la velocidad, a menos la velocidad y luego a la velocidad. Y en el segundo momento tenemos que tener en cuenta todo lo recorrido en el segundo momento que va del primer cero al segundo cero. Entonces aquí ya corregimos ese. Ahora volvemos otra vez aquí a ver si ahí sí. Ya vamos bien. Aquí nos dio un problemita. Sigue teniendo problemas para soportar distancia recorrida. Bueno, se los voy a revisar y se los enviaré ya completico para que esta animación nos quede totalmente, nos simule el movimiento bien. Muchas gracias.